Educación de la Universidad de Barcelona. Expresidente del Tribunal Nacional de Ética Ontológica. Es líder técnico para la actualización del proyecto de actualización de perfiles y competencias profesionales en la salud del Ministerio de Salud y Protección Social. Y actualmente miembro de la Junta Directiva de la Federación Odontológica Colombiana Seccional Bogotá, Cundinamarca. Entonces, en honor al doctor Germán Arturo Romero Silva, tenemos esta semana la salud oral. Hoy tenemos conferencias muy interesantes, excelentes conferencias. Ahorita comenzamos con la conferencia Hacer Corona o no, conceptos de la odontología moderna por parte de la doctora Quetzabel Colmenares Orón. A las 10:30 de la mañana tenemos diagnóstico en endodoncia por parte del doctor Omar Huiza. Y luego, después de almuerzo del descanso, de 2 a 4 de la tarde, el doctor Giovanni Medina disertará sobre ortodoncia en paciente periodontalmente comprometido. Para el día de mañana también continuamos, para que tengan muy presente, tenemos 3 conferencias. Una, cómo conectar tus pacientes y tener valoraciones más efectivas. Luego, la salud bucal y enfermedades sistémicas. Y terminamos en la tarde con el estándar de dispositivos médicos y odontológicos. Muy presente. Entonces vamos a iniciar. Hoy le agradecemos a la doctora Quetzabel Colmenares, doctora federada, que ha colaborado con nosotros en muchas oportunidades. Le agradecemos mucho. La doctora Isabel Colmenares Orondo es odontóloga de la Universidad Santa María de Caracas, Venezuela, rehabilitadora oral de la Fundación Universitaria San Martín. Tiene un diplomado en rehabilitación oral y estética de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Formación como docente en la Fundación Universitaria San Martín y actualmente docente universitaria en varias facultades de nuestra profesión. Entonces, la doctora Isabel Colmenares Orondo disertará sobre hacer corona o no, conceptos de la odontología moderna. Les pedimos el favor de tener cerrados los micrófonos, por favor, solamente cuando demos acceso para preguntas o algo. La doctora nos dirá si hacen preguntas durante su charla o quiere que al final hagamos las preguntas. Doctora Isabel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta semana en la salud bucal y queda ante usted el auditorio y las cámaras y demás. Muchas gracias y bienvenida, doctora Isabel. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por hacerme parte de este homenaje de esta Semana de la Salud Bucal. Gracias por el saludo, doctor Jorge. Yo prefiero que las preguntas, esto es un tema que probablemente va a generar bastantes dudas, entonces prefiero que las preguntas las vayan como dejando anotadas y al final del tema, pues las preguntas que no se hayan resuelto o respondido, ya las iremos respondiendo. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Si ven que hay algún inconveniente con respecto a la presentación, al internet o algo, por favor me avisan. Que me- Se me fue la presentación. Mira. Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar el día de hoy con este tema que quise traer, que es el tema de hacer corona o no. Es un tema que tiene, digamos, bastantes años ya en el ámbito odontológico, pero nosotros como odontólogos, por lo menos yo, aprendí la odontología a través de restaurar los dientes con coronas, endodoncias, núcleos, y actualmente se ha cambiado un poco este concepto de restauración de los dientes. Entonces, estos son los casos
que nos llegan normalmente al consultorio, en los que tradicionalmente nosotros hubiésemos diagnosticado una destrucción coronal extensa del diente y el posible tratamiento de una endodoncia, un núcleo y una corona. Entonces, hoy en día vamos a hablar de lo que es la odontología mínimamente invasiva. ¿Por qué se está dando este concepto de odontología? Porque nos hemos dado cuenta que las restauraciones no son para toda la vida. Las restauraciones van a tener un porcentaje de fracaso. Ese fracaso va a estar asociado o a una carie secundaria o a una fractura. Y a medida que nosotros intervenimos el diente y a medida que nosotros vamos haciendo la cavidad más extensa, vamos debilitando lo que va a ser la estructura remanente del diente. Perdón que tengo aquí como unas rayas en la presentación, no sé por qué. Bueno, perdónenme, pero no sé cómo quitarlas, no sé por qué salieron esas rayas. Entonces, vamos a hablar de cuando nosotros hacemos el tratamiento tradicional de una corona, ¿qué nos muestran los estudios? Que nosotros tenemos que remover aproximadamente entre el 63% al 72% de la estructura dental para poder hacer un cubrimiento completo con una corona. Es decir, nosotros para hacer un tratamiento en el que vamos a devolver la estructura del diente, lo que estamos haciendo es desgastando más de la mitad del tejido dental. Mientras que cuando nosotros hacemos una preparación para una restauración parcial, esa restauración solamente nos va a quitar entre un 3% hasta un 13% de la del tejido del diente. Si nosotros vemos desde 1988, se está hablando del ciclo restaurativo de muerte. Este ciclo restaurativo de muerte nos dice que a medida que nosotros vayamos reemplazando las restauraciones existentes y las restauraciones se vayan haciendo cada vez más extensas, va a llegar un momento en el que la falla del diente va a ser catastrófica y vamos a tener que realizar la exodoncia del diente. Esto debido a qué? A que cada vez que el diente pierde estructura como tal, vamos a hacer el diente se va a debilitar. Entonces va a ser menos resistente a todas las cargas de la masticación. La mínima intervención en odontología entonces nos va a, de alguna manera, ayudar a aumentar la longevidad del diente restaurado. A medida que nosotros preservamos la estructura dental, vamos a disminuir el riesgo de fractura y vamos a aumentar entonces la resistencia de este diente que va a estar restaurado. Estos cambios en la odontología entonces se van a dar gracias a la evolución en los materiales, en las técnicas y a la disponibilidad de la información que tenemos hoy en día. Entonces, al haber un avance en lo que va a ser la adhesión, nos ha permitido que las restauraciones ya no tienen que ser en una forma retentiva que ayude a que la restauración se mantenga en el diente, sino que va a haber una interacción química entre la estructura dental y el material de la restauración, y eso nos va a permitir que se unan estos materiales sin necesidad de hacer una cavidad extensa o mayor a la del tejido que ya está comprometido en el diente. Adicionalmente, la evolución de los materiales que nos han permitido que exista esa interacción precisamente entre el tejido dental y el diente. No sé cuál es el de hoy. Uno nunca pone cámara acá. Estoy escuchando una sonidos. Listo. Ay, quisiera quitar esta raya que se hizo acá que no sé por qué.
Continúo entonces. Y la información entonces nos permite también que haya una difusión de las técnicas que se han probado y que ya van a empezar a tener una evidencia científica, vamos a empezar a hacer pruebas en todas estas técnicas, en todos estos materiales, y se puede ver que son técnicas que van a funcionar a lo largo del tiempo y por lo tanto se empiezan a difundir más. Entonces, estos cambios nos han permitido pasar de unas restauraciones que se hacían antes en amalgama, cuando se hacían restauraciones directas en el tejido dental, a hacerlas ahora en resina, a unas restauraciones indirectas que antes hacíamos coronas, y bueno, todavía va a haber algunas indicaciones para hacer coronas, pero la idea es intentar alargar ese tiempo hasta que lleguemos a la corona como tal. Ahora vamos a intentar hacer más restauraciones parciales que van a ser adhesivas al tejido dental. Y lo mismo ocurre con los retenedores intrarradiculares. Antes, pues, iniciamos con retenedores intrarradiculares metálicos, pasamos a hacer unos postes intrarradiculares ya en fibra de vidrio, en fibra de cuarzo, pero actualmente incluso se han hecho estudios en los que se evidencia que no es necesario muchas veces realizar una retención adicional a través de un poste intrarradicular, sino que sencillamente con un material de reconstrucción intracoronal podemos hacer una reconstrucción del diente y una restauración adhesiva que nos dé una longevidad aceptable para el tratamiento. Es así como nace lo que es el principio biomimético. El principio biomimético no solamente es de la odontología, sino que es un concepto de la medicina en el cual lo que se busca es estudiar a los tejidos y realizar más materiales o sustitutos artificiales que funcionen lo más parecido a el funcionamiento biológico y natural del ser humano o de los compuestos biológicos. Cuando llevamos esto a la odontología, entonces empezamos a ver que desde que hay una formación del tejido dental, hay una histodiferenciación entre los tejidos. Hay esmalte, hay dentina. Perdón, es que me están diciendo que no se escucha. Doctora, sí se escucha. ¿No se escucha? Sí se escucha. ¿Sí? Sí, Ah, sí. bueno, ok. Gracias. Entonces, de pronto las personas o los participantes que no están escuchando, puede ser que no tienen el volumen activo, que no le han subido el volumen a la presentación. Ok. Bueno, entonces continúo. Entonces, desde que estamos en periodo de formación del tejido dental, hay una histodiferenciación en los tejidos, en los cuales cada tejido morfológicamente es diferente y funciona de una manera diferente. El principio biomimético, entonces, llevado a la odontología, lo que va a hacer es intentar buscar materiales que nos funcionen lo más similar posible a lo que va a ser el tejido dental natural. Si nosotros observamos un diente, entonces el diente está compuesto por la dentina y el esmalte, y la dentina entonces va a tener ese soporte y le va a conferir esa resiliencia al esmalte, que es el que va a tener la dureza. Entonces, si observamos, por ejemplo, esta fotografía, vemos que hay una conformación del esmalte y la dentina que es bastante característico, sobre todo de los dientes posteriores, en el cual la dentina va a tener cierta forma cóncava y el esmalte va a tener una forma convexa. Esto genera y vamos a tener adicionalmente unas zonas más hacia cervical en donde vamos a tener menos esmalte, hacia oclusal vamos a tener un poco más de esmalte, y si vemos en la zona de fosas y fisuras, el esmalte es delgado, pero él va a tener mucho soporte dentinario en la zona de fosas y fisuras, que normalmente es donde está recargada la fuerza de la oclusión. Entonces, esta configuración
lo que va a hacer es que el diente como tal tenga una forma de rigidez, de fuerza y de resistencia que es muy difícil que nosotros podamos con un solo material en la odontología conferirlo a un diente. Entonces, lo que vamos a buscar o lo que buscamos con el principio biomimético es de alguna manera ayudarnos, complementar e incluso combinar materiales para poder conferirle al diente un funcionamiento lo más similar posible a lo que sería el diente natural. ¿Cuáles son los principales materiales entonces de los que vamos a utilizar en las restauraciones con este principio biomimético? Entonces vamos a tener las resinas compuestas y las cerámicas dentales. Por el módulo de elasticidad y la rigidez de estos materiales, las resinas compuestas van a actuar de una manera y se van a comportar de una manera muy similar a lo que va a ser la dentina. Mientras que las cerámicas se van a comportar de una manera similar a lo que va a ser el esmalte. Entonces, si nosotros vamos a hacer una reconstrucción, sobre todo en el sector posterior, podemos pensar que si vamos a reemplazar dentina, podemos ayudarnos con una resina compuesta. Y si vamos a reemplazar esmalte, podemos ayudarnos de una cerámica. La cerámica que actualmente se utiliza más en el principio biomimético es el disilicato de litio, porque permite que nosotros podamos hacer una reconstrucción sin que haya un desgaste excesivo del tejido dental, pero a la vez confiere suficiente resistencia mecánica para que nos soporte todas las fuerzas funcionales que necesitamos durante la oclusión, la masticación y las fuerzas funcionales. ¿Qué maneras tenemos nosotros entonces de restaurar al diente? Entonces vamos a tener las técnicas directas y las técnicas indirectas. Algunos autores también van a diferenciar la técnica indirecta en técnica semidirecta y técnica indirecta. Entonces, la técnica directa va a ser todas las restauraciones que va a llegar el paciente, hacemos la cavidad y restauramos inmediatamente. Y las técnicas indirectas, llega el paciente, hacemos cavidad, hacemos alguna forma de impresión y se hace la restauración fuera de boca para luego llevar la boca y cementarla. En la técnica semidirecta, lo que se hace es que la confección de la restauración se hace en el mismo momento en el que el paciente está en el consultorio. Entonces se pueden hacer restauraciones en resina compuesta en modelos que fabricamos con silicona o las personas que tienen disponibilidad de sistemas CAD/CAM en el consultorio, también se habla de una técnica semidirecta en el consultorio con cerámica. ¿Qué nos permite una técnica semidirecta? Nos va a evitar el paso de la temporalización, de que el paciente se vaya a casa y de que vuelva para la cementación, sino que se hace la cavidad, se prepara la cavidad, se toma impresión, se confecciona la restauración y se cementa en boca. ¿De qué va a depender entonces la decisión de qué tipo de restauración vamos a hacer nosotros? Pues vamos a tomar la decisión basándonos, uno, en la biomecánica, es decir, en las fuerzas que va a recibir nuestro diente o en qué tan debilitado estructuralmente está el diente. Dos, en la anatomía dental. Muchas veces las restauraciones extensas, si nosotros las hacemos de manera indirecta, nos va a permitir devolverle una mejor anatomía al diente que si las hacemos directas por el tiempo de confección de la restauración. También la estética, entonces si nosotros tenemos un diente en el que vemos que la estética está comprometida, probablemente lo más adecuado va a ser hacer una restauración indirecta y por supuesto también los factores económicos, porque muchas veces el paciente, aunque le podamos ofrecer la mejor opción de tratamiento, pues lamentablemente no tiene los recursos, entonces en estos casos pues podemos cambiar un poco el plan de tratamiento.
La Asociación Dental Americana nos ha ayudado un poco a tomar esta decisión en cuanto a qué tipo de restauración vamos a hacer, si la vamos a hacer directa o indirecta. Y lo que nos dice la Asociación Dental Americana es que las restauraciones directas las vamos a hacer cuando tenemos lesiones pequeñas, cuando tenemos áreas en poca distribución de estrés, en donde no necesitamos reforzar como tal la estructura dental. Entonces, vamos a hablar de una clasificación que nos va a ayudar también un poco a mirar exactamente, a tomar decisiones. Entonces, realmente lo que vamos a ver de ahora en adelante son una serie de pautas y de guías para que nosotros podamos Entonces vamos a ver qué se van a hacer cuando tenemos cavidades pequeñas, clase 1, o pequeñas y medianas, clase 2, en donde podemos hacer incrementos de 1,5 a 2 milímetros de resina. Y si necesitamos hacer algún tipo de reconstrucción de un reborde marginal, pues vamos a hacerlo con una matriz metálica. Luego vamos a ver qué tipo de restauraciones o qué indicaciones vamos a tener para hacer una restauración semidirecta. Entonces, en estos casos ya vamos a indicarlo cuando tenemos cavidades más extensas, restauraciones clase 1 y clase 2, que nos va a permitir a nosotros hacer una restauración fuera de boca. ¿Qué ventajas? Al nosotros hacer la restauración fuera de boca, vamos a tener una mayor polimerización del material, lo que nos va a generar un aumento de la resistencia del material, sobre todo pues cuando hablamos de resina. Nos va a ayudar, como se los dije anteriormente, a confeccionar con más calma la restauración, por lo tanto vamos a poder hacer una morfología mucho mejor. Y vamos a evitar el hecho de que cuando nosotros hacemos una polimerización directa sobre el diente, va a haber una contracción por polimerización del material. Cuando nosotros la hacemos fuera de boca, esta contracción se va a generar, pero no nos va a afectar el tejido dental. Entonces vamos de alguna manera a contrarrestar esa contracción por polimerización del material. ¿En qué casos normalmente lo podemos indicar? En casos de premolares y primeros molares que no tienen tanta carga oclusal, porque a medida que nosotros vamos hacia el sector posterior, vamos a tener un aumento de la carga oclusal. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que serían las restauraciones indirectas. Entonces ya las restauraciones indirectas las vamos a indicar cuando son múltiples restauraciones, cuando son pacientes con problemas oclusales, cuando son pacientes de pronto con desgastes en varios dientes. ¿En qué casos vamos a seleccionar hacer estas restauraciones directas en composite o en resina y en qué casos la vamos a seleccionar en cerámica? Entonces, dijimos que las resinas se van a comportar de una manera más similar a la dentina que al esmalte. Si yo tengo mi diente con una gran cantidad de estructura perdida y yo voy a reemplazar partes del esmalte con resina, ¿qué va a ocurrir? Que esta resina no me va a dar la resistencia que me debería dar el esmalte natural del diente. Entonces, vamos a preferir utilizar las restauraciones indirectas de resina cuando no tenemos que hacer un cubrimiento cuspidio, sino que vamos a reemplazar más el tejido dentinario. ¿Ok? Si vemos que por lo menos vamos a mantener algunas restauraciones en un diente en el que no está sometido a muchas cargas oclusales, también podemos seleccionar una resina. Y por supuesto, cuando tenemos un paciente o un diente que está sometido a grandes cargas o a grandes fuerzas, lo ideal sería seleccionar una cerámica.
¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar entonces este tipo de restauraciones parciales adhesivas? Lo primero, un análisis radiográfico que nos va a dar a nosotros una guía de la profundidad y la extensión de la lesión o de la restauración. Tenemos que tomar en cuenta entonces los parámetros de los que acabamos de hablar para definir si vamos a hacer una restauración de tipo directo o indirecto. Otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta es el cubrimiento cuspídeo. Entonces, las cúspides son las que van a soportar la mayor carga de la fuerza de la masticación. Cuando nosotros tenemos una cúspide debilitada, tenemos que pensar en que debemos hacer un recubrimiento cuspídeo y eso es lo que ya vamos a entrar a ver más a profundidad. Si vemos que el diente está muy comprometido estructuralmente, ¿qué podemos hacer para mejorar la adhesión? De pronto hacer algún tipo de formas retentivas que nos ayuden a mejorar la adhesión de la restauración al diente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las limitaciones adhesivas que tengamos. Entonces sabemos que la adhesión al esmalte va a ser mucho más predecible y mejor que la adhesión a la dentina. Entonces, si tenemos un diente que tiene poca cantidad de esmalte, vamos a tener ciertas limitaciones adhesivas y vamos a tener que mirar cómo maximizamos esa adhesión en el tejido. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son las consideraciones estéticas. Muchas veces tenemos premolares que tenían restauraciones extensas en amalgamas y son premolares que se ven grises, entonces los pacientes no quieren verse su diente gris, entonces hay que pensar en que hay que hacer un cubrimiento vestibular con la restauración. O por ejemplo, pacientes que tienen lesiones cervicales, hay que mirar si hay que cubrir esas lesiones cervicales, bien sea con una restauración de resina que nos va a ayudar a complementar para hacer la restauración parcial adhesiva en la zona que esté perdida, o si definitivamente se va a incluir esa pared vestibular dentro de la preparación. Y el manejo subgingival, siempre tenemos que tener en cuenta hasta dónde está el margen de nuestra, o dónde va a quedar el margen de nuestra preparación. Siempre este tipo de restauraciones parciales adhesivas deberían tener un manejo supragingival del margen de la restauración. Entonces, si nosotros tenemos una lesión que nos esté afectando subgingivalmente, tenemos que mirar cómo vamos a hacer ese manejo subgingival, si vamos a hacer algún tipo de reconstrucción, de elevación de margen en esa zona, o si vamos a hacer algún tipo de manejo quirúrgico en el cual hagamos una gingivectomía o una osteotomía. Bueno, entonces este tipo de consideraciones siempre las vamos a tener en cuenta cuando hagamos el diagnóstico de nuestro paciente para ofrecerle un tratamiento. Vamos entonces a hablar de lo que va a ser el protocolo clínico para este tipo de manejos de casos. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? El primer paso va a ser hacer un análisis biomecánico del diente como tal, antes de nosotros realizar la remoción de la restauración, antes de hacer cualquier procedimiento en el paciente, vamos a mirar biomecánicamente cómo está funcionando ese diente en la arcada. Lo segundo que vamos a hacer es un aislamiento absoluto. Sabemos que el aislamiento hoy en día es lo que nos va a permitir maximizar todos nuestros procesos adhesivos en boca. Tercero, vamos a evaluar los factores estructurales del diente. Entonces vamos a ver grosor de paredes, profundidad de cavidades, márgenes de las preparaciones. Cuarto, vamos a hacer entonces un diseño, tomando en cuenta los factores estructurales, un diseño de cómo va a ser nuestra preparación para la restauración parcial adhesiva. Ese diseño va a incluir el cubrimiento de algunas paredes, de algunas cúspides, va a incluir el recubrimiento de algunos márgenes,
cómo hacer mi restauración, en qué material, preparación dental. Entonces el quinto paso, ya después que nosotros diseñamos cómo va a ser nuestra preparación, hacemos la preparación en boca, hacemos luego el sellado dentinario, que idealmente se debe hacer inmediato a la preparación para la protección de la dentina. Posteriormente hacemos pues el provisional del paciente. Luego hacemos la toma de la impresión definitiva y finalizamos con la cementación. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos pasos del protocolo clínico. Lo primero que vamos a hacer es el análisis biomecánico. Antes de pasar a esto, voy a mirar un minuto que veo bastantes cosas en el chat. Entonces voy a ver, sí que está rayada la pantalla, yo sé, no sé cómo quitar esas rayas. Hay buen sonido. Hay unas personas sí que decían que no tenían audio, pero bueno, ya dicen listo. Doctora Hetzabe, Ok, ¿sí? para quitar las líneas tiene que dejar de compartir pantalla y volverla a compartir. Bueno, entonces déjame hago eso un momento porque esas líneas me tienen distraída. Me dan 2 segunditos mientras hago eso. Ya voy. Vamos a ver. Ay, ahora sí. Perfecto. Ya voy a compartir la pantalla. Listo. Ahora sí. Ya no se ve con rayas. Perfecto, entonces continuemos. Entonces ahora sí, vamos a pasar al análisis biomecánico de la estructura dental. Entonces lo primero que nosotros vamos a ver en el análisis biomecánico es un concepto que tenemos tradicionalmente en la odontología, que es el concepto de la oclusión mutuamente protegida. Sabemos que los dientes posteriores nos van a proteger a los dientes anteriores de qué? De las cargas verticales, y los dientes anteriores nos van a proteger a los posteriores en todos los movimientos extrusivos. Cuando nuestro paciente llega al consultorio, lo primero que vamos a hacer es verificar que el diente que está afectado, es decir, el diente que nosotros vamos a tratar, qué es lo que está pasando. ¿Realmente está teniendo esta protección del sistema, o es que ese diente de pronto está recibiendo una carga axial que no debería recibir, o no tiene soporte en ambos lados de la oclusión, sino que solamente está recargado ese diente? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que mirar es cómo está funcionando el sistema. En este momento nosotros no hemos retirado restauraciones, solamente el paciente llegó al consultorio y vamos a hacer un diagnóstico. ¿Qué otra cosa vamos a ver? ¿Cuál es el diente que está afectado? Los dientes anteriores y los dientes posteriores van a funcionar diferente. Los dientes posteriores son los que reciben mayor cantidad de fuerza en la arcada, en la masticación. Y a medida que los dientes son más posteriores, la fuerza va a aumentar. De la misma manera va a aumentar la fuerza de mesial hacia distal. Entonces, si nosotros tenemos un diente anterior, que de pronto es el que está afectado, nosotros podemos pensar en hacer una restauración parcial de una manera mucho más fácil que en un diente posterior. Entonces, como bien dijimos ahora, los dientes posteriores van a tener una configuración en la dentina
y una configuración en el esmalte que va a ser diferente completamente a la que tenemos en los dientes anteriores. En los dientes anteriores sí va a haber dentina, sí va a haber esmalte, pero no tenemos esta combinación de formas cóncavas y convexas que nos van a ayudar a disipar la fuerza. Entonces, una vez que nosotros determinamos el tipo de oclusión que tiene el paciente, si el paciente tiene alguna carga aumentada en el diente que está afectado o no, vamos a empezar a ver cómo son esas fuerzas oclusales. Entonces, la manera correcta es esta, en la que nosotros coloquemos papel de articular en ambos lados al tiempo y le digamos al paciente que ocluya, que mastique, que haga movimientos de lateralidad, protrusión, porque si nosotros colocamos solo a un lado y luego al otro lado, el paciente va a intentar hacer más fuerza en el lado donde nosotros estamos colocando el papel. Entonces, lo ideal es hacerlo bilateral al tiempo para que toda la marca, digamos, del papel de articular sea realmente homogénea, sea al mismo tiempo, sea en el momento en el que el paciente está ocluyendo. Entonces, esto nos va a dar a nosotros una guía de hacia dónde tenemos ubicado la mayor fuerza en el paciente. Entonces, por lo menos en este paciente podemos observar que tenemos una carga mayor hacia esta zona, donde tenemos unos puntos de contacto mayor. Y si es el diente afectado, ¿en qué zonas está ocluyendo y está cargando la masticación el paciente en ese diente afectado? Adicionalmente vamos a ver cómo es la carga del paciente, si el paciente es un paciente con bruxismo, si el paciente tiene facetas de desgaste, sobre todo en el diente que vamos a restaurar, eso nos va a dar a nosotros una idea de si ese diente está siendo sometido a mayor fuerza o si hay algún desequilibrio de fuerzas sobre ese diente que vamos a restaurar. ¿Qué otra cosa tenemos entonces que evaluar en este análisis biomecánico? Vamos a evaluar la estructura del diente, por ejemplo, en este caso, en la foto está aislado, pero esto no necesitamos tener el diente aislado para hacer este primer paso. Entonces vamos a ver cuáles son esas zonas que están desadaptadas de la restauración que vamos a cambiar, si hay alguna fisura o algún crack en el esmalte, si tenemos facetas de desgaste en el tejido dental. Todo eso nos va a ayudar entonces a que vayamos planificando cómo va a ser nuestra restauración parcial adhesiva. Como sabemos entonces que la pérdida del tejido va a ser directamente directamente proporcional a la resistencia de la carga oclusal, entonces siempre vamos a intentar mantener la mayor cantidad de tejido que tengamos en el diente para poder hacer nuestra restauración. Si nosotros hacemos una restauración en sector anterior, como les estaba diciendo inicialmente, por ejemplo, un diente que necesite tratamiento de endodoncia anterior, pues sabemos que el acceso es por palatino, probablemente no vamos a tener afectada la cara vestibular, entonces hablamos de que si es un diente que tiene afectado un solo reborde marginal, podemos hacer una restauración parcial sin problema. Cuando ya tenemos afectada la cara palatina y las dos crestas marginales, pues tenemos que evaluar ahí si la opción de pronto de realizar un cubrimiento más agresivo en un diente anterior. Cuando hablamos de un diente posterior, entonces lo que nos va a disminuir a nosotros la fuerza o la resistencia a la carga oclusal va a ser la pérdida de la dentina interaxial. ¿Cuál es la dentina interaxial? Esa dentina que está en toda la mitad del diente. Si nosotros tenemos una cavidad que compromete los márgenes de del diente, o sea, una cavidad de tipo M o D, esto va a disminuir muchísimo la resistencia del diente, porque en el momento que el paciente ocluye,
va a generarse un efecto de palanca en las cúspides, a lo que se denomina la deflexión cuspidia. Entonces las cúspides van a tender a separarse, a abrirse. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en el momento que vamos a hacer nuestra restauración, porque también cuando hacemos una restauración parcial adhesiva podemos pecar de, por no invadir, hacer un tratamiento que posteriormente fracase muy pronto, porque no tomamos en cuenta o no tuvimos la consideración de que si no hicimos un recubrimiento cuspidio, esa cúspide iba a terminar fracturándose por esa carga oclusal. Bueno, seguimos entonces con el análisis biomecánico, ya teniendo en cuenta que probablemente va a haber zonas en las que necesitamos hacer un recubrimiento de la cúspide, o puede haber zonas en las que la cúspide nosotros la podemos mantener y sencillamente lo que vamos a hacer es reconstruir la zona que se haya perdido. También tenemos que tener en cuenta el riesgo cariogénico del paciente y el riesgo erosivo del paciente. ¿Por qué? Un paciente con un riesgo cariogénico alto va a ser un paciente que vamos a tener mayor predisposición a que pueda tener una caries secundaria. Entonces tenemos que evaluar bien dónde nos va a quedar el margen de nuestra preparación para evitar o para que sea más fácil en el momento que fracase poder cambiar la restauración. Y de igual manera el riesgo erosivo del paciente. Entonces, identificar cuando tenemos un paciente que va a tener hábitos de pronto que sean físicos o ácidos o abrasivos, que son los que nos están generando algún tipo de lesión en el diente. Entonces, tener identificado esto para poder hacerle un tratamiento preventivo desde la prevención y explicarle al paciente para que nuestra restauración pueda tener mayor longevidad. Entonces, ya hablamos de lo que fue el análisis biomecánico. Yo sé que dije que si querían dejar las preguntas al final, pero pues de todas maneras, si tienen alguna duda, si quieren me pueden ir diciendo como hasta ahora. Si alguien tiene Bueno, no. alguna pregunta, por favor, levanta la mano para activarle el micrófono. Doctora, hasta el momento no tenemos ninguna inquietud. Pregunta. Ok, perfecto, me alegra. Es que uno aquí cuando es virtual se siente como hablando solo, como que no sabe qué está pasando al otro lado de la pantalla. Entonces, bueno, igual cualquier cosita nos levantan la mano y yo voy a intentar ir haciendo de todas maneras una pausita en cada paso. Entonces vamos a pasar al segundo paso. Este paso no voy a entrar mucho en detalles, muy sencillo. Se trata básicamente de que vamos a hacer un aislamiento absoluto para poder hacer el inicio de la preparación de nuestro diente. Este aislamiento absoluto entonces nos va a ayudar a evitar contaminaciones, a disminuir la humedad, a tener mejor visión. Esto es un paso que en la odontología adhesiva no es negociable. Ya está demostrado que para poder maximizar la adhesión de nuestro tejido dental necesitamos hacer aislamiento absoluto. ¿Qué es lo ideal? Como nosotros vamos a hablar de dientes que están parcialmente o que están comprometidos estructuralmente, siempre debemos aislar por lo menos un diente por detrás y un diente por delante de los dientes comprometidos, porque eso nos va a ayudar a que tengamos mejor visión del campo operativo, a que podamos ver exactamente los márgenes de la preparación hasta dónde van. Entonces, idealmente el aislamiento absoluto no vamos a aislar solamente el diente, sino que por lo menos tenemos que aislar un diente por detrás, un diente por delante, pues a menos que sea el último diente de la arcada. Después que hacemos el aislamiento absoluto, entonces en el primer paso todavía no habíamos quitado la restauración del diente, solamente hicimos diagnóstico, llegó el paciente, miramos radiográficamente, miramos clínicamente, evaluamos cargas oclusales, evaluamos
bruxismo, si el paciente tiene algún bruxismo, evaluamos esquemas oclusales, si tenemos guía anterior, si tenemos función en grupo, cómo están esos esquemas oclusales, soporte posterior. Ya definimos eso, ya le dijimos al paciente, listo, vamos a hacerte una restauración parcial adhesiva en tu diente. Viene a la cita para que hagamos la restauración parcial adhesiva o en la misma cita y hacemos el aislamiento absoluto. En este aislamiento absoluto, entonces ya vamos a empezar a hacer nuestro siguiente paso. No sé qué le pasó a este. Que es evaluar los factores estructurales. Entonces ya aislé y vamos a pasar a remover la restauración del diente. Idealmente la remoción de la restauración se hace una vez que tenemos el diente aislado. Hacemos la restauración de la restauración, hacemos la remoción de la caries secundaria que esté en el diente, con detector de caries. Importante utilizar el detector de caries para evaluar que efectivamente estamos retirando el tejido dental. Actualmente la odontología mínimamente invasiva tiene algunos, digamos, estudios en los que se permite hacer una remoción de caries, digamos, un poco, mientras haya una periferia completamente limpia, dejar algo de caries para no llegar hasta la cámara pulpar y no hacer una endodoncia como tal. Sin embargo, si nosotros estamos haciéndolo desde un punto de vista restaurador protésico, lo ideal no es dejar caries. Lo ideal es eliminar la caries. Y cuando nosotros llegamos a este punto, nosotros ya hicimos un análisis radiográfico del caso, de la sintomatología del caso, y ya vamos a definir realmente qué riesgo tenemos de hacer tratamiento de conductos, o pues de pronto también se puede hacer en dientes que ya tienen un tratamiento de conductos por la sintomatología que presentaba el paciente o por la lesión que tenía el paciente. Entonces, bueno, en este punto lo que vamos a hacer es remover todo eso y dejar el tejido sano con el que vamos a trabajar. En este tejido sano, entonces también vamos a evaluar si tenemos alguna presencia de cracks. Aquí habla de la invasión al espacio biológico. Esto es algo que yo ya lo tengo que haber tenido definido antes de llegar a este punto, porque como se los dije, el margen de la preparación de una restauración parcial adhesiva siempre tiene que ser o supragingival o a nivel gingival, pero no debería quedar subgingival para que no tengamos una invasión del espacio biológico. Entonces, tenemos que, en este punto ya nosotros tenemos que haber definido si vamos a hacer una elevación de margen en las zonas donde estemos a nivel subgingival o si vamos a hacer algún tipo de técnica quirúrgica para poder despejar esa terminación de la restauración. ¿Y qué vamos a hacer entonces en este punto? Este punto es el crítico y el más decisivo en el diseño de la restauración parcial adhesiva, porque como les expliqué en otras diapositivas, lo que le va a conferir al diente la resistencia en la carga oclusal, en las fuerzas oclusales, es esta dentina interaxial. A medida que yo tenga menor grosor de estas paredes y mayor profundidad de la cavidad, ¿qué quiere decir? Que tengo menos dentina interaxial. Y si tengo menos dentina interaxial, mi diente está más debilitado. Entonces, después que retiré toda la restauración, después de que retiré toda la caries, que me quedó el diente sano con el que yo voy a trabajar, yo voy a proceder a hacer una medida esto es un calibrador de metales, entonces yo voy a medir las paredes para saber el grosor de esas paredes y la profundidad de la cavidad. ¿Por qué nos importa entonces este grosor de las paredes? Porque hablamos de que una cúspide se puede mantener siempre y cuando nosotros tengamos
un grosor de pared mayor a 1 o 2 milímetros. Siempre hay que tomar estos dos factores en conjunto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cavidad muy poco profunda y tengo una pared muy delgada, incluso menor a 1 milímetro, es una cúspide que no está tan debilitada, así que podemos reconstruir. Pero si yo tengo una cavidad muy profunda, incluso con paredes muy gruesas, va a ser una cúspide que va a tener mucho riesgo de fractura por la deflexión cuspidia que les expliqué también en el análisis de la carga oclusal. Entonces, si yo tengo una cavidad muy profunda y la pared es una pared de pronto no tan gruesa, delgada, ¿qué va a pasar? Que va a funcionar como una palanca y en cualquier momento se puede fracturar. Eso es como lo principal que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a diseñar nuestra restauración. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta entonces? Los rebordes marginales y los puntos de contacto. En el reborde marginal, entonces recordemos lo que hablábamos, que si tenemos un reborde marginal perdido, eso nos va a aumentar el riesgo de flexión cuspidia. Entonces, si yo tengo un reborde marginal sano, lo ideal es mantener mi reborde marginal sano siempre y cuando tenga una pared por lo menos de 1 milímetro de estructura sana en donde tengamos también esmalte. Si tenemos cracks en el esmalte, como es el caso, por ejemplo, de esta fotografía, entonces esas cúspides ya van a tener un riesgo de fractura. Entonces, ¿qué vamos a decidir en este caso? Recubrirlas. Recubrirlas con el material que vayamos a elegir, que idealmente sería cerámica, para poder hacer un refuerzo de esa estructura. Y el otro factor que vamos a tener en cuenta entonces es la estética y las restauraciones de resina que tengamos de pronto vestibulares. Lo que yo les decía, las lesiones cervicales, si yo tengo, por ejemplo, este molar y este molar tuviera una lesión cervical acá, que es más fácil para que lo vean, tiene una lesión cervical en esta zona, yo no necesito llevar la restauración hasta cervical, como ocurre, por ejemplo, con una preparación completa para corona. Porque si yo tengo que llevar la restauración hasta cervical, yo tengo que desgastar también mi esmalte vestibular y en la odontología biomimética el esmalte es muy preciado. Yo no quiero quitar el esmalte de mi diente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se puede hacer una restauración de resina en la zona cervical y restaurar el resto del diente con la preparación que hayamos decidido. Esa es una opción. Como les digo, siempre y cuando no sea una condición que tengamos del paciente de que pues un requisito que él quiera mejorar, que sea su estética. Bueno, entonces en este artículo nos van a ayudar a darnos un poco de guía de cómo vamos a manejar este tipo de casos. Normalmente cuando nosotros eliminamos una restauración con una caries secundaria, esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos zonas de esmalte que se quedan sin soporte dentinario. ¿Qué nos dice este artículo? Que las zonas críticas que no tienen soporte de dentina se deben recubrir o se deben eliminar. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos una restauración acá, va a ser muy difícil que nosotros podamos limpiar completamente esta zona y dejarla libre de caries. Entonces, ¿qué sería más fácil? Sería más fácil de pronto eliminar un poco de esmalte para poder tener un mejor acceso al limpiar el tejido como tal y reconstruir esta zona, que es una zona que quedó cóncava, que nosotros no podemos hacer una preparación para una restauración indirecta ahí en esa zona. Entonces se hace una reconstrucción, que ya vamos a ver cómo sería esa reconstrucción de resina. En este caso, pasa lo mismo, que esta zona de esmalte es crítica, entonces en el momento que se haga una restauración,
puede haber fractura. Entonces, ¿qué se hace? Sencillamente un bisel. En las preparaciones parciales adhesivas ya no vamos a manejar hacer una preparación con un hombro, sino que se va a buscar hacer líneas de terminación en forma de bisel. Ya vamos a ver igual un poco más sobre lo que va a ser las preparaciones dentales. Bueno, entonces tenemos este mapa de toma de decisiones. Entonces la primera decisión que nosotros tenemos que tomar cuando vamos a diseñar la preparación parcial adhesiva, dijimos que va a ser medir la profundidad y el grosor de las paredes para determinar la cantidad de dentina interaxial que se perdió y qué tan comprometido está mi diente o qué tanto riesgo de fractura tengo en el diente. Entonces, vamos a dividir la profundidad entre mayor a 4 milímetros y menor a 4 milímetros. Entonces, a medida que la profundidad es mayor a 4 milímetros, ya dijimos que el riesgo aumenta mucho más porque estas cúspides empiezan a quedar como si fuera una palanca. A medida que nosotros tenemos una cavidad más superficial, pues vamos a tener menos riesgo de fractura independiente del grosor que tengamos de las paredes. Entonces, en este caso, en estos casos, entonces vamos primero a evaluar dientes vitales en donde tenemos cavidades menores a 4 milímetros de profundidad, es decir, desde el borde oclusal hasta la pared axial, perdón, hasta el piso de la cavidad del diente. Entonces, si nosotros tenemos este paciente en donde tenemos todas las paredes con 1 o 2 milímetros de grosor, sencillamente, ¿qué vamos a hacer? Una restauración interna en donde no vamos a hacer ningún cubrimiento de las cúspides. Si tenemos afectado un solo reborde marginal, ya dijimos que vamos siempre a preservar los rebordes marginales, entonces vamos a mantener nuestro reborde marginal distal en este caso. Y si tenemos este paciente que tiene una restauración MOD, pero no tiene un alto riesgo funcional, no tiene cracks, podemos igual realizar una restauración en la que no tenemos que hacer un recubrimiento cúspide. Si ya empezamos a ver que estas paredes son menores a 1 milímetro o que son menores a 2, o sea, entre 1 y 2 milímetros, pero que tienen un riesgo funcional alto o tienen cracks, entonces ya tenemos que pensar en hacer recubrimiento cuspídeo. Entonces, en este caso, en el caso en el que tenemos todos los rebordes marginales, podemos dejar los rebordes marginales. Igual que en el caso 2, podemos mantener el reborde marginal distal. Pero si nosotros tenemos unas condiciones en las que el reborde marginal es menor a 1 milímetro o el reborde marginal va a estar comprometido porque la carga del diente antagonista me va a generar una excesiva presión en ese reborde marginal, yo puedo hacer un recubrimiento completo incluyendo rebordes marginales. Y si ya yo tengo este caso, perdón, en el que las paredes están muy comprometidas y adicionalmente tengo comprometidos ambos rebordes marginales, siempre lo ideal es hacer el recubrimiento completo de todas las cúspides, las que están comprometidas. Luego pasamos al siguiente caso. En el siguiente caso, entonces vamos a evaluar si la profundidad de la cavidad es mayor a 4 milímetros. Si es mayor a 4 milímetros, entonces ya empezamos a medir que nuestras paredes deberían, para no necesitar hacer un recubrimiento cuspídeo de lo que está presente, nuestras paredes deberían tener un grosor mayor a 3 milímetros. ¿Ok? Si vemos que las paredes tienen un grosor menor a 3 milímetros o que hay un alto riesgo funcional o que hay cracks, ¿qué tenemos que pensar? Que tenemos que hacer un recubrimiento completo de las cúspides y de los rebordes marginales. Ahí les dejo para que tomen una fotico si quieren a esa diapositiva que es como es bien importante este gráfico en la toma de decisiones. Listo. Entonces continuamos con el protocolo clínico. En este caso, ya hicimos análisis biomecánico, aislamos, ya
miramos los factores estructurales del diente, entonces vamos a pasar a hacer el diseño de la restauración. En el diseño de la restauración, entonces ya yo evalué, bueno, mi diente tiene esta profundidad, esta cúspide está debilitada, esta cúspide no está debilitada, qué cúspide voy a recubrir, qué cúspide voy a mantener, qué reborde marginal voy a recubrir, qué reborde marginal voy a mantener. Entonces, eso nosotros lo tenemos que planificar. Entonces, digamos que tradicionalmente los nombres de las restauraciones son inlay, onlay y overlay. El inlay cuando no hay cubrimiento de cúspide, onlay cuando se recubre por lo menos una cúspide y el overlay cuando hay un recubrimiento de todas las cúspides. Entonces, en la odontología adhesiva, nosotros no necesitamos ya hacer este tipo de preparaciones así con esta cavidad interna retentiva, sino que lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Vamos a buscar que nuestras restauraciones, nuestras preparaciones sean de una manera expulsiva. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la restauración, que va a ser en cerámica o en resina, tenga un asentamiento pasivo con el tejido dental, que no haya una fricción, porque eso nos va a generar que no haya puntos de contacto fuertes en los que de pronto pueda fracturarse nuestra restauración. Ya entonces vamos a dejar este tipo de preparaciones retentivas y vamos a pasar a hacer un tipo de preparación que se va a basar sencillamente en el principio de la adhesión. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estos casos en los que se decide mantener estas cúspides y se hace un recubrimiento de las cúspides, de la zona que está afectada y estas cúspides se van a mantener. Igual en este caso, ¿verdad? Mantenemos estas cúspides, la cúspide vestibular y sencillamente se va a hacer una reconstrucción de lo que está faltando. Entonces, esto es un tipo de restauración parcial adhesiva, en donde no tenemos que hacer ya una preparación completa de la circunferencia completa del diente, sino que solamente vamos a restablecer lo que está perdido. Vamos a tener entonces una guía que nos va a decir a nosotros cómo vamos a hacer este tipo de preparaciones. Eso que está ahí es lo mismo que está acá, entonces se los voy a explicar con este gráfico que es más didáctico. El diente, para nosotros poder tener una referencia de la pérdida del tejido, si es leve, moderada o severa, entonces nos vamos a basar en el ecuador dental, en el ecuador de la corona del diente. ¿Por qué en el ecuador de la corona del diente? Porque asumimos que por debajo del ecuador dental hacia cervical, el esmalte va a ser mucho más delgado. Y por encima del ecuador, pues siempre vamos a tener mayor cantidad de esmalte y mayor cantidad de estructura, obviamente. Entonces, para definir que tenemos una pérdida de tejido leve, entonces vamos a dividir el diente en tres áreas y tenemos que tener, si, desde el ecuador protésico hasta el borde cervical, aproximadamente son 3 milímetros. Entonces, si tenemos esos 3 milímetros en más de 2/3 de la periferia del diente, por ejemplo, acá solamente está en este reborde marginal, en este dibujo, ¿no? Entonces, este es un diente que tendría una pérdida de tejido leve. Si nosotros tenemos una pérdida de tejido leve, entonces solamente nos tenemos que, solamente vamos a garantizar la retención de nuestra restauración parcial por la adhesión. Entonces yo no necesito hacer ningún tipo de forma adicional que me ayude a que esa restauración se mantenga en el diente, porque ya sabemos que solamente con la preparación expulsiva, con todas las condiciones que dijimos anteriormente, esa restauración va a estar en el diente sin problema. Si ya entramos a tener una pérdida de tejido moderada o severa, entonces, moderada cuando tenemos entre 1/3 y 2/3 de la periferia por debajo de esos 3 milímetros, y severa cuando tenemos por lo menos de 1/3 que está comprometido y está por debajo de los 3 milímetros. Entonces tenemos que pensar en que ya
este tipo de restauración parcial adhesiva de pronto no va a ser 100% adhesiva, sino que sí necesitamos hacer algún tipo de ayuda para que esta restauración se mantenga en boca. Entonces podemos hacer, por ejemplo, una pequeña línea de terminación tipo chamfer, en el cual vamos a tener como una línea de terminación en la periferia del esmalte que me va a ayudar a tener una mejor adhesión. O por ejemplo, si es un diente con tratamiento de conductos, se piensa en hacer un tipo de endocrown, que es la corona que tiene como una retención en la parte interna del diente. Y si la pérdida es de tejido es completamente severa y vemos que adicionalmente está muy comprometida ya las paredes del diente, que está sometido a cargas oclusales excesivas o que es un paciente con parafunciones, pues tenemos que pensar en que tenemos que hacer una forma de resistencia o pues incluso en algunos casos corona, porque como les digo, no es que las coronas estén completamente prohibidas, sino que vamos a tener mayores opciones de tratamiento antes de llegar a hacer una corona. Aunque realmente digamos, defensores de la odontología biomimética que sí no desean hacer corona por nada del mundo, pero, por ejemplo, yo en eso siento que tengo pues mi formación, yo aprendí odontología a través de hacer restauraciones con corona, entonces pues hay casos en los que si yo veo que ya está muy comprometida la estructura dental, pues pienso que la corona sigue siendo una opción válida y que también ha demostrado tener buena longevidad y buen resultado en el tiempo. Listo, entonces, cuando nosotros vamos a hacer el diseño de la preparación dental, entonces vamos a ver cuánto voy a desgastar. Si yo dije, bueno, esta cúspide la tengo que recubrir porque todos los factores que vi anteriormente voy a recubrir esta cúspide, entonces yo tengo que mirar, si yo voy a hacer una reconstrucción de resina compuesta o en disilicato de litio, la reducción vertical tiene que ser por lo menos de 1 milímetro. ¿Para qué? Para que darle el espacio al material para que pueda tener la suficiente resistencia para que realmente me refuerce la estructura dental. Si yo voy a hacer otro tipo de restauración en cerámica feldespática reforzada con leucita, en circonio, necesitamos aumentar ya más de 2 milímetros para poder hacer este tipo de restauraciones. Es por esto que realmente los materiales de elección en estos casos siempre son las resinas o el disilicato de litio, pues la circonia tiene algunas indicaciones diferentes, por ejemplo, cuando se va a hacer algún tipo de prótesis fija adhesiva, en el cual ya no vamos a hacer una prótesis fija con 2 pónticos, sino que se hace con 2 incrustaciones, pues en esos casos podemos pensar en hacer en circonio las incrustaciones. Otra cosa entonces que tenemos que tener en cuenta es el punto de contacto, lo que hablábamos también, si el reborde marginal me va a permitir a mí el espacio para esa restauración o si no me lo va a permitir, porque si yo tengo la terminación acá y yo aquí no voy a tener el espacio suficiente para el material, probablemente cuando el paciente me haga la oclusión me va a fracturar el material en esa zona. Entonces, ahí tenemos que evaluar si vale la pena bajar el punto de contacto o si el punto de contacto no está comprometido, si se va a mantener. Este es el diseño de las endocrowns. El diseño de la endocrown también la biomimética la ha desplazado un poco y ya se ha preferido hacer un tipo de reconstrucción o build up en esta zona interna del diente, pero pues de todas maneras se los traigo porque también es algo que tenemos que conocer, también es una opción válida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces que la cavidad interna del diente que va a llevar como esa cajuelita oclusal tiene que ser de una profundidad de 3 milímetros y que la divergencia que va a haber entre las paredes es de aproximadamente 6 a 12 grados. Aquí pues vamos a hacer un recubrimiento de todas las cúspides, vamos a hacer una pequeña línea de terminación
pero siempre vamos a intentar mantener una periferia de esmalte, que es lo que nos va a ayudar a maximizar la adhesión de estas estructuras en el diente. Bueno, tenemos entonces también lo que hablábamos de nuestras líneas de terminación en las zonas marginales o en las zonas que estén desgastadas, y es qué tipo de procedimiento vamos a hacer para que nuestra restauración nos quede de manera supraósea. Entonces, podemos hacer una gingivectomía, podemos hacer una elevación de margen, que es como una reconstrucción con resina, que también ha demostrado tener buen comportamiento clínico. Podemos hacer osteotomía si necesitamos hacer un aumento de esa corona un poco mayor. Podemos hacer extrusión ortodóntica. Pero, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre que vamos a restaurar un diente? El concepto del efecto Ferrul no está obsoleto. Siempre que nosotros tengamos que restaurar un diente que esté comprometido estructuralmente, lo que nos va a dar a nosotros la resistencia estructural para aumentar esa longevidad de la restauración es ese efecto de ferrule o de anillo alrededor del diente, en el cual vamos a tener un tejido sano en 360 grados. Eso tenemos que intentar mantenerlo o buscarlo en el caso que no lo tengamos. Si nosotros definitivamente tenemos un caso en el que no hay ferrule, el diente está destruido estructuralmente, no tenemos cómo lograr ese ferrule porque no tenemos suficiente longitud radicular, pues es un diente que probablemente ya tiene un pronóstico malo o extraíble. Bueno, continuando entonces en el protocolo clínico, ya hicimos el diseño de la preparación y vamos a pasar a hacer lo que va a ser la preparación dental. ¿Alguna duda hasta ahora? No, doctora, no tenemos ninguna mano levantada y en el chat tampoco tenemos inquietudes. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con la preparación dental. Dijimos que la preparación dental entonces va a ser de manera expulsiva. Aquí repetí la foto, quitamos restauración, esto ya lo hicimos en el paso anterior, y vamos a empezar a hacer la preparación dental. ¿Cómo va a ser nuestra preparación dental? Ya no vamos a hablar de líneas de terminación, sino que vamos a hacer biseles. Estos son biseles que nos van a ayudar a que haya un margen de la preparación que encaje en esa zona de esmalte y que me ayude a maximizar, como yo les decía, nuestra adhesión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra preparación? Entonces, como les digo, depende del diseño que nosotros hayamos seleccionado. Si tenemos este caso de este paciente, nosotros decimos, bueno, estas cúspides yo las voy a recubrir porque tengo una cavidad MOD, entonces tengo un riesgo alto de fractura. Yo tengo que hacer un bisel interno y un contrabisel para que mi restauración abrace de alguna manera a mi tejido dental. Pero, ¿qué voy a hacer yo con esta cavidad que tengo ahí en la mitad? En esta cavidad yo voy a hacer algo que se denomina un build-up o una reconstrucción. Ese build-up es sencillamente reconstruir con un material que, como lo dije al principio, nos ayude a tener un comportamiento similar al de la dentina. Aquí alguien me puso que sí tenía dudas, ¿será? No sé. ¿Dudas? Bueno, sigo. Como me dice Lady, no hay ninguna mano levantada. Igual yo estoy aquí pendiente del chat. Ajá, entonces lo que vamos a hacer con esta reconstrucción es hacer una reconstrucción con un material que nos funcione muy similar a la dentina, que ya dijimos que va a ser la resina, ¿verdad? La resina es lo que nos va a ayudar a que tengamos un comportamiento biomecánico parecido a la dentina. Tenemos que tener en cuenta la profundidad de la cavidad.
porque a medida que la lámpara de fotocurado se aleja del fondo de la restauración, la polimerización de la lámpara va a disminuir. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que las resinas son una cadena de monómeros que se van a unir en el momento de la polimerización para poder generar o conferirle unas características al material que nos permita pues la restauración y devolverle toda la función biomecánica a nuestro tejido dental. Esa polimerización nosotros vamos a buscar que el grado de conversión de esa polimerización sea lo mayor posible. Es decir, que no me queden zonas de la resina sin polimerizar o sin que se unan. Imaginémonos que la resina, como el nombre lo dice, es un polímero, está compuesto por muchos monómeros. Los monómeros son partículas y lo que hacemos con la polimerización es que todas esas partículas se agarren, como que se agarraran de las manos. Entonces, eso genera la fuerza y la resistencia del material, que todas esas partículas formen como cadenas. Esa es la polimerización. Cuando el grado de polimerización es insuficiente, es incompleto, ¿qué va a pasar? Que va a haber partículas que quedan por fuera de esa cadena. Entonces, mientras mayor cantidad de partículas nosotros tengamos por fuera de esa cadena, la resistencia y el grado de función del diente, las propiedades físicas y biomecánicas de la restauración van a ser menores. Entonces nosotros tenemos que garantizar que si yo voy a hacer una reconstrucción o un build-up en un diente que posteriormente le voy a dar una restauración cerámica, necesito que mi grado de conversión del material que yo estoy colocando sea el mayor posible, sea por encima del 90%. Cuando yo fotocuro el material y mi lámpara de fotocurado está separada a más de 5 milímetros de la zona en la que yo estoy haciendo la polimerización y el grado de conversión disminuye al 50%, es decir, a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo coloco acá una restauración y yo pongo aquí mi lámpara de fotocurado 20 segundos, lo que yo voy a polimerizar de esta resina, de esta restauración, va a ser solamente la mitad. Entonces aquí ya estoy generando una falla en todo mi proceso de la restauración del diente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que eso no ocurra? Si yo tengo una cavidad mayor a 5 milímetros, podemos utilizar un adhesivo de polimerización dual, en el cual vamos a hacer una activación inicial con la luz de fotocurado y posteriormente químicamente va a ir reaccionando y se va a polimerizar. Y vamos a hacer la combinación con una resina de tipo core. Nosotros las vamos a conseguir así en el dental, una resina core. Eso nos va a ayudar porque esas resinas también tienen un fotocurado de tipo dual. Entonces, cuando nosotros tenemos una cavidad mayor a 5 milímetros, eso es lo que deberíamos hacer. Si nosotros en el momento no tenemos disponibilidad de eso, ¿qué deberíamos hacer? Aumentar el tiempo de polimerización de la resina. Pero si nosotros aumentamos el tiempo de polimerización, tenemos que tener en cuenta que nos va a aumentar el grado de calor que le vamos a generar al diente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algún tipo de refrigeración al diente, bien sea colocarle aire, ¿ok? Pero lo ideal hacer este tipo de reconstrucciones con estas características. Si tenemos una cavidad menor a 5 milímetros, entonces podemos hacer la reconstrucción o el build-up con cualquier resina fotopolimerizable, con una resina bulk y con adhesivo, el que utilicemos normalmente, fotopolimerizable. Realmente se ha visto, hay bastante investigación con respecto a cómo maximizar la adhesión de acuerdo al tipo de adhesivo que utilicemos. Es muy importante que tengamos en cuenta que conozcamos el sistema adhesivo que estamos utilizando. Porque si estamos utilizando un adhesivo de octava generación, un adhesivo autograbador, vamos a mejorar la capacidad adhesiva haciendo un grabado ácido en la periferia del esmalte. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta qué sistema adhesivo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar para darle el mejor manejo. ¿Okay?
El tiempo ideal de polimerización entonces depende de la lámpara de polimerización que nosotros tengamos. Es importante saber que aproximadamente el tiempo de polimerización es entre 10 a 20 segundos dependiendo de la lámpara. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno, la profundidad de la cavidad. Y dos, que la lámpara de fotocurado siempre tiene que quedar completamente perpendicular a la restauración que nosotros estamos haciendo. Si yo coloco la lámpara de fotocurado por acá, por esta pared, ¿qué va a pasar? Que el fotocurado en esta zona va a ser incompleto. Entonces, muy importante y definitivamente muy importante tener una buena lámpara de fotocurado, porque muchas veces tenemos los mejores materiales, los mejores adhesivos, y ¿qué pasa? Que todo lo dañamos por tener una lámpara de fotocurado que no tiene la suficiente, se llama la suficiente irradiancia, que es la cantidad de luz que va a irradiar al diente en una zona determinada. Ay, aquí me están poniendo otra vez que no se escucha bien. ¿Dejaron de escuchar? ¿Están ¿Alguien escuchando? tiene dificultades con el audio? Porque yo escucho bien. ¿Sí? Sí, doctora, y en el chat hay una pregunta. Ajá. Sí, yo, la de la lámpara, ¿sí? Que ya la respondí. ¿Otra? Sí, es otra, Ah, doctora ¿cuál? No, Marcela Collazos. la doctora Marcela. Marcela. Sí, que cuál es el tiempo ideal. ¿Sí? Esa era ¿Esa? la que acabo de responder. Ah, Que bueno. depende de la lámpara y pues que lo ideal es tener una lámpara de fotocurado que sea, no porque tiene que ser de marca, pero que sí tiene que cumplir con las características de irradiancia, que es como la cantidad de luz que va a llegar en el punto determinado que nosotros estamos fotocurando y no se va a esparcir. Entonces, las lámparas de fotocurado puede que, ay, es que es el mismo diseño de la lámpara Valo, pero cuando se hacen los estudios de hacia dónde está haciendo la fotopolimerización, entonces tiene solo un punto en donde está llegando esa luz y el resto está con muy poca, digamos, potencia de esa luz. O hay zonas en las que está generando un excesivo calor. Entonces es muy importante también tener una buena lámpara de fotocurado. Sí, sí, señora, yo voy a ir explicándolo con las imágenes. Listo. Bueno, entonces ya pasamos este punto. Vamos a seguir. Y este es entonces el paso a paso del build up. Vamos a hacer nuestro manejo de nuestro sistema adhesivo. Hacemos nuestra fotocurado, nuestro fotocurado, lo que vayamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reconstruir todas las zonas en las que nosotros decidimos que vamos a mantener, ¿verdad? Que no se van a eliminar. Entonces, volvemos a reconstruir el diente. Entonces, quitamos toda la restauración inicialmente. Limpiamos, quitamos caries. Definimos qué vamos a dejar y qué vamos a quitar. Y después hacemos una reconstrucción de esa cavidad interna que tenemos. Seguimos. ¿Cómo? Entonces, lo que les explicaba anteriormente, el tipo de preparación que se utilizaba para hacer un recubrimiento cuspidio era este, en el que nosotros hacíamos como especie de una línea de terminación alrededor de la cúspide que se iba a reconstruir y una cavidad interna para poder pues hacer ese selle. Hoy en día no es necesario hacer este tipo de preparación así, sino que se hace un bisel. Entonces, si yo hago un biselado cuspidio, yo sé que mi línea de terminación va a llegar hasta acá, pero acá yo no estoy haciendo un recubrimiento como tal. ¿Qué estoy haciendo yo en este caso? Por ejemplo, si yo tenía acá una zona de esmalte sin soporte,
Yo lo que hice fue biselar para que me quedara ahí mi línea de terminación. Si yo voy a hacer un recubrimiento cuspidio como tal, tengo que hacer un contrabisel en esta zona. Es decir, voy a hacer un bisel en la parte hacia la parte interna del diente y un bisel hacia la zona vestibular del diente. De esta manera es que nosotros vamos a hacer el recubrimiento cuspidio para que la línea de terminación o la restauración me llegue, en este caso, si fuera así, hasta vestibular. Entonces, aquí tenemos una preparación con un recubrimiento cuspidio. Como les estaba diciendo, toda la cavidad interna se reconstruyó, se hizo un build-up y se hizo un bisel hacia la parte interna y un bisel hacia la parte externa. De esta manera, entonces vamos a tener una preparación que sea expulsiva, que sea redondeada, que no tenga fricción, ¿verdad? Donde no va a haber fricción y nos va a permitir un asentamiento de la restauración. Ah, es que no se ve lo que se está señalando. Ya, déjenme ver. Ya les digo. Voy a ponerle acá. A ver. Puntero de láser. Ahí. ¿Ahí ven? ¿Sí? ¿Ven el visor, el láser? ¿El puntero? Sí, sí, señora. Ok. Entonces me voy a devolver aquí otra vez para que vean. Entonces, voy a repetir esta diapositiva. Antes, ¿cómo hacíamos la cobertura cuspidia? Hacíamos una línea de terminación tipo hombro chamfer en esta zona en el que yo hacía una retención, una forma retentiva de la cúspide y yo llevaba mi incrustación, me la hacían así y mi incrustación iba hasta la línea de terminación, ¿ok? Como esto que tenemos acá en el lado izquierdo. Ahora no necesitamos hacer este tipo de líneas de terminación, porque los materiales y la adhesión nos permite que nosotros con un pequeño bisel ya le estemos generando una línea de terminación a nuestro material de restauración. Incluso en las coronas totales se está hablando de hacer líneas de terminación de esta manera, ¿ok? Como un bisel. Entonces, en este caso, estamos haciendo un bisel interno. Este bisel interno es lo que me está determinando cuál va a ser mi línea de terminación para esta cúspide. Este no es el recubrimiento cuspidio, sencillamente aquí yo lo que voy a hacer es ayudar a que si mi cúspide tenía una parte muy delgada en esta zona, menor a 1 milímetro, pues la desgasto hasta que me llegue por lo menos a 1 milímetro, que me dé una suficiente resistencia para la restauración. Pero si yo quiero hacer un recubrimiento cuspidio como tal, en donde yo proteja esa cúspide y yo evite que se me vaya a fracturar, ¿cómo lo voy a hacer? De esta manera. Entonces, yo tengo esta cavidad y esta cavidad, como tiene este crack, yo voy a decir, no, yo tengo que reconstruir y tengo que cubrir las paredes de la preparación para que yo le pueda dar mayor fortaleza a mi estructura. Entonces, hago una reconstrucción interna, hago mi build up y vamos a hacer un bisel hacia la parte interna o la parte oclusal y un bisel hacia la parte externa o hacia la parte vestibular o palatino-lingual del diente. De esta manera nos va a quedar una zona de terminación que ya no va a ser una línea, sino que va a ser una zona redondeada que no va a tener fricción, que nos va a permitir el asentamiento de la restauración. Muchas veces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros empezamos a trabajar este tipo de preparaciones y mandamos al laboratorio, el laboratorio te devuelve el modelo y te dice, doctora, es que no tengo línea de terminación o no se ve la línea de terminación. Entonces nosotros
le tenemos que marcar al laboratorista dónde está la línea de terminación y explicarle. Decirle, mira, vamos a hacer un recubrimiento cuspidio, y ya también ellos van llevándonos a nosotros la idea de cómo va a ser la restauración del diente. ¿Ok? Bueno, sigo acá. Entonces, ¿qué tipo de fresas vamos a utilizar? Entonces, vamos a utilizar este tipo de fresas, que es una fresa donde la parte activa es muy corta, es de 4 milímetros. Eso me va a permitir a mí controlar la reducción que yo voy a hacer a la parte, o la reducción que le voy a hacer al diente. Porque recordemos que la idea de todo esto es hacer solamente la reducción que realmente necesito. Entonces, si yo sé que mi parte activa es de 4 milímetros y yo estoy trabajando la mitad de la parte activa, esos son aproximadamente 2 milímetros. No necesito trabajar con una fresa de grano grueso, de halo azul, azul o de halo negro. Con una fresa de halo rojo lo podemos manejar sin problema, porque lo que vamos a hacer prácticamente es un pulido de la superficie del diente. Este tipo de fresas, que es cilíndrica, de punta redondeada, nos va a ayudar a delimitar por lo menos estas zonas de márgenes, o zonas en donde tenemos ya la fractura o la estructura desgastada. Entonces necesitamos ahí sí delimitar algún tipo de línea de terminación. Pero si ustedes ven, miren la profundidad o el grosor que tiene esta fresa. Es una fresa de aproximadamente 1 milímetro y algo. Entonces nosotros vamos a hacer esa línea de terminación de menos de 1 milímetro, solamente como para poder regularizar la zona que esté fracturada o perdida. Con esta fresa también podemos ayudarnos a hacer el bisel tanto interno como externo. Tenemos esta fresita en donde solamente la parte activa es esta puntica, todo el vástago es completamente liso, y eso nos va a ayudar a delimitar si tenemos alguna arista o algo de esmalte. Y tenemos esta fresita, que es una fresa anatómica, que nos va a ayudar también a redondear estas cúspides que nosotros hemos preparado. Hay un kit de J, no le estoy haciendo publicidad a nadie, solamente para que sepan, el doctor Roberto Tello, que tiene la filosofía de la rehabilitación oral adhesiva, también es un doctor que dicta muchos cursos sobre esto, diseñó con J este kit de preparaciones, de fresas de preparaciones parciales adhesivas. Entonces esto también lo pueden conseguir en J, y ahí tienen todas las fresas que necesitan para hacer este tipo de restauraciones. Listo. ¿Preguntas hasta acá? Aquí veo una pregunta. La función de cada fresa. Ok, listo. Entonces, las fresas, me devuelvo. Con las fresas de halo rojo, nosotros vamos a hacer toda la preparación oclusal, tanto el bisel interno como el bisel externo de las cúspides. Y con esta fresa cilíndrica lo que vamos a hacer es delimitar las zonas en donde ya no hay tejido dental y necesitamos hacer una especie de chamfer o de terminación, ¿sí? Porque tenemos un escalón, porque es una cavidad clase 2, o porque sencillamente ahí ya no está, ya está perdido. Recordemos siempre que la terminación debe ser sobre esmalte idealmente. Entonces ahí utilizamos este tipo de fresa. Esta fresa que tenemos aquí de halo amarillo, todas las fresas de halo amarillo son para pulir. Entonces, como esta fresa, ustedes ven, esta fresa así redondita, lo que nos va a ayudar es precisamente a pulir todas las aristas que tengamos por todos lados, para que la preparación nos quede completamente redondita. La preparación no puede quedar con puntas, con ángulos. Siempre es importante, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de restauraciones, utilizar magnificación,
para que podamos observar adecuadamente si tenemos algún ángulo, alguna zona retentiva. Entonces todo eso lo vamos a pulir con esta fresa. Y esta fresita no es obligatoria, es una fresa en la que esta zona, si ustedes la ven, esto no tiene nada activo, el vástago, sino que solamente tiene activo aquí esta pequeña, la zona final. Eso es para que si, por ejemplo, quedó una irregularidad en algún margen, se pasa esa fresita y no se hace ningún otro desgaste, sino solamente esa irregularidad. Bueno, entonces continuamos. Ajá. Y vamos a hacer ya hicimos la preparación dental. Una vez que hicimos la preparación dental, entonces vamos a hacer el sellado dentinario. ¿De qué se trata el sellado dentinario? Si yo hice mi reconstrucción, hice la preparación y hay alguna zona de dentina que me quedó expuesta, la teoría que nos dice que vamos a sellar esa dentina expuesta con un sistema adhesivo que tenga relleno o con, si no tenemos el sistema adhesivo que tiene relleno, con una resina fluida. ¿Para qué? Para de alguna manera intentar copiar esa configuración que tenemos entre la dentina y el esmalte. Vamos a proteger nuestra dentina y nosotros le vamos a decir a la dentina, aquí es como si tuvieras otra vez esmalte. ¿Qué va a ayudar eso? Eso va a ayudar, uno, que el paciente no tenga sensibilidad postoperatoria cuando el paciente, por ejemplo, se va de la consulta, tiene el temporal, no va a tener sensibilidad. Si el paciente, después de que nosotros cementamos la restauración, también nos ayuda a disminuir esa sensibilidad postoperatoria. Nos va a ayudar también a tener una mejor adhesión en lo que va a ser la restauración final. Y nos va a ayudar a proteger la dentina. ¿De qué la vamos a proteger? De que la dentina de pronto pueda quedar expuesta al medio oral y se pueda contaminar. ¿Qué dicen los estudios? Que los adhesivos indicados para hacer este sellado dentinario se llaman el Optibond FL o el Clearfield SE Bond Prime. Estos adhesivos son los únicos adhesivos que tienen relleno. Entonces, se puede colocar, son adhesivos de 3 pasos, es decir, se hace un grabado a la dentina, se coloca el primer, se coloca el adhesivo y se deja así nuestra restauración. Ya les voy a dar el protocolo paso a paso como es. Pero si nosotros no tenemos disponibilidad de este tipo de adhesivos, entonces vamos a utilizar el adhesivo que tengamos, el sistema adhesivo que utilicemos, y lo vamos a combinar con una capa delgada de resina fluida, que va a ser una resina que va a tener baja carga de relleno para que podamos esparcirla bien en toda la cavidad y en todas las paredes del diente. Entonces, aquí tenemos lo que va a ser el sellado dentinario inmediato, ¿verdad? Este es lo que les digo, el ideal es el sellado dentinario ideal eh, con este sistema adhesivo de 3 pasos. Voy a darles aquí el paso a paso para que lo tengan porque veo que ya el tiempo nos está agarrando. Entonces, una vez que nosotros terminamos de hacer la preparación del diente, si quedó alguna zona de dentina expuesta, entonces tenemos que hacer el sellado dentinario inmediato. O por ejemplo, si yo, olvidémonos un momento de lo que estamos haciendo, si yo voy a hacer una preparación para una corona en un diente vital, lo ideal es hacer el sellado dentinario inmediato, o sea, después de que yo hago la preparación del diente, hacer mi sellado dentinario. Entonces, vamos a aplicar nuestro sistema adhesivo de 3 pasos o de 2 pasos de acuerdo al sistema adhesivo que vayamos a utilizar. Si vamos a hacer un grabado a la dentina con ácido fosfórico, no nos podemos pasar por nada del mundo de 10 segundos para no generar una destrucción mayor del tejido mineralizado de la dentina, que de pronto el adhesivo no pueda completamente cubrirlo, entonces ahí empieza la degradación
por parte de las metaloproteinasas, de las fibras colágenos, entonces empezamos a tener un fallo adhesivo y pues adicionalmente por la sensibilidad postoperatoria. Entonces, aplicamos nuestro sistema adhesivo y polimerizamos. Si no tenemos el sistema adhesivo con relleno, es decir, los adhesivos que les nombré anteriormente, utilizamos la capa de resina fluida, colocamos la resina fluida, vamos a medir con una sonda periodontal antes de polimerizar la resina para ver que esa capa de resina sí nos haya quedado de 0,5 milímetros, o sea, que haya quedado muy delgadita. Y polimerizamos. En este caso, en este punto, nosotros podemos hacer algún tipo de corrección con la resina. Si vemos que tenemos alguna zona cóncava o algo así, lo podemos hacer de una vez esa corrección. Y tenemos que hacer obligatoriamente, una vez que nosotros hacemos esto, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una cantidad de monómeros residuales en la superficie del tejido dental que nos va a interferir, uno, con el temporal que vayamos a colocar y dos, con el material de impresión. Entonces es muy importante que eliminemos esa capa inhibida que queda en la superficie del diente. Entonces, cubrimos la preparación con glicerina, polimerizamos 10 segundos y lavamos. En este caso, aquí, bueno, aquí hacemos la repreparación de los márgenes de esmalte, es decir, si vemos que algún esmalte, alguna zona de esmalte nos quedó cubierto con esta resina o con el adhesivo, lo vamos a retirar con una fresa o de halo amarillo o con una fresa de pulir resina de gomas siliconadas, nada muy abrasivo para que no vayamos a desgastar más el tejido dental, es solamente un toque para poder quitar la capa de adhesivo o de resina que haya quedado en el esmalte. Tenemos que hacer una profilaxis con piedra pómez, ahí entonces en donde acabamos de aplicar toda la resina o el sistema adhesivo y deberíamos colocar vaselina antes de hacer la temporalización. Bueno, en este caso hicimos la toma de la impresión antes y después hacemos la colocación del temporal. Entonces, muy importante porque si no, el temporal se nos queda pegado a la preparación. Y cuando lo vamos a retirar, que tenemos el temporal pegado a la restauración, a la preparación, empezamos con las fallas ya de asentamiento porque es difícil quitar el temporal. Entonces, muy importante estos tres pasos: la glicerina, la piedra pómez y colocar vaselina antes de hacer nuestro temporal. Bueno, seguimos entonces con el protocolo clínico. ¿Cómo vamos a hacer el provisional de las restauraciones parciales adhesivas? Entonces, tenemos diferentes materiales para hacerlos. Tenemos unas resinas que son blandas, ¿verdad? Tipo el telio de Ivoclar. Este tipo de resinas no nos permite que el paciente pueda tener una función en el diente, son más fáciles que se caigan porque son blandas. Otra manera de temporalizar es con bisacril o con una resina bisacrílica. ¿Qué hacemos? Nosotros antes de hacer todo esto tenemos que haber tenido un encerado inicial del paciente, a ese encerado le tomamos una matriz o al diente, si por ejemplo era una restauración que de pronto estaba desadaptada pero no fracturada como tal, hacemos una matriz y con esa matriz nosotros colocamos el bisacril y eso lo llevamos a boca, retiramos puntos de contactos altos y de esta manera nosotros podemos dejar nuestro temporal en el diente para que el paciente se pueda ir a casa. Una vez que ya vamos a hacer la impresión definitiva, entonces, lo que les hablaba, si nosotros no hacemos una eliminación completa de la capa inhibida, esa capa inhibida nos va a hacer que la silicona se nos pegue a la restauración, a la preparación del diente. Entonces, cuando yo quito la silicona, va a haber ciertos restos de silicona que van a quedar adheridos a la preparación y por lo tanto voy a tener fallas de exactitud. Entonces, muy importante hacer los pasos de la profilaxis con piedra pómez en el diente, después de hacer el sellado dentinario,
y hacer la toma de la impresión definitiva. La toma de la impresión definitiva la tenemos que hacer o con una silicona de adición o la podemos hacer en CAD-CAM. Ahorita, ahorita sigo con las preguntas porque, como les digo, ya el tiempo nos está... listo, entonces esos son los tipos de impresión definitiva que vamos a tener. En este estudio que les puse acá, dice que el poliéter, a pesar de que nosotros hagamos la eliminación de la capa inhibida con la piedra pómez, el poliéter sigue quedándose adherido a la preparación dental, entonces nos genera fallos en la exactitud de la copia. Entonces es mejor o por medio de un escáner o una silicona por adición. Bueno. Pasamos al siguiente punto que es importante y extenso, que es la cementación. Entonces en la cementación tenemos que ver qué tipo de restauración vamos a cementar porque tenemos muchísimas opciones para cementar hoy en día. Básicamente vamos a dividir esas opciones en dos. Una, los cementos resinosos y la otra, las resinas de cementación. Los cementos resinosos son todos esos cementos que nos permiten hacer una cementación sin necesidad de utilizar un sistema adhesivo adicional. Entonces, por ejemplo, son estos cementos que tenemos acá, que son autograbadores. Entonces, sencillamente preparamos el cemento, lo colocamos en la restauración y ya, haciéndole toda la preparación a la restauración que ya vamos a hablar, pero no necesitamos como tal hacer una colocación de un sistema adhesivo en el diente para que me funcione la unión entre el adhesivo y la restauración. Y las resinas de cementación son cementos que sí o sí necesariamente necesitan un sistema adhesivo que complemente esa unión de la resina al material y al diente. Este tipo de cementos puede ser de curado dual o de fotopolimerización, pero si son de fotopolimerización tenemos que tener en cuenta que la restauración tiene que ser de menos de 1 milímetro de espesor para que nos alcance a polimerizar la lámpara a través de la restauración. Actualmente también se habla de hacer cementaciones con resina precalentada, entonces esa es otra técnica diferente, pero pues también se maneja. Entonces, estas son las indicaciones que vamos a tener en cada uno de los casos, en qué casos vamos a utilizar un cemento resinoso y en qué casos una resina de cementación. Bueno, entonces, vamos a ver cómo va a ser el tratamiento de la restauración. Si vamos a manejar circonia, entonces vamos a hacer un arenado a la restauración, lavamos y secamos, hacemos limpieza de la restauración con Circlin o con un material para la limpieza de una restauración en circonia o metálica como Livoclean. Después le colocamos el primer para metales y por último podemos utilizar un cemento resinoso, es decir, no necesitamos un cemento que utilice un sistema adicional adhesivo. Aquí les voy a colocar la diapositiva con cada uno de los pasos del tratamiento de la restauración por si le quieren tomar una fotico. Sigo con el tratamiento de la restauración cuando es en disilicato de litio, que es la que normalmente vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar ácido fluorhídrico del 5% al 9.5% por 20 segundos en la restauración. Vamos a neutralizar ese ácido fluorhídrico con una solución de bicarbonato de sodio. Eso lo vamos a dejar durante 2 minutos y lavamos y secamos. Después vamos a hacer una limpieza de la restauración. Esa limpieza de la restauración se puede hacer con ácido fosfórico durante 30 segundos o se puede hacer con alcohol isopropílico en ultrasonido por 5 minutos. Una vez que
hagamos eso, lavamos y secamos nuevamente. Colocamos el silano son 2 capas y debe estar de 1 a 3 minutos, que se dice que a medida que nosotros lo dejemos más tiempo en la restauración es mejor lo que nos va a ayudar a la adhesión. Entonces, si lo dejamos los 3 minutos, muchísimo mejor. Y finalmente vamos a cementar con una resina de cementación. Ok, continuamos. Aquí les dejo el protocolo también para que le tomen una fotico. La resina. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la resina? Hacemos un arenado de la restauración con el óxido de aluminio a 1 centímetro, lavamos y secamos, limpiamos con ácido fosfórico 30 segundos, lavamos y secamos, aplicamos el silano de igual manera, 2 capas de 1 a 3 minutos, perdón, y colocamos el adhesivo. Este adhesivo no lo vamos a fotocurar, lo vamos a dejar colocado en la restauración y vamos a utilizar una resina de cementación. Aquí les dejo para que le tomen la foto. Y bueno, ahora vamos a ver el paso a paso de la cementación. Entonces, lo primero que llegó el paciente a la cita, retiro provisionales. Antes de aislar, probamos la restauración en boca, probamos puntos de contacto, verificamos con una seda dental cómo está ese contacto interproximal, hacemos los ajustes que necesitemos hacer. Una vez que ya tengamos eso, pasamos a hacer el aislamiento absoluto como tal y hacemos todo nuestro protocolo de la cementación en la incrustación de acuerdo al material que hayamos seleccionado, el protocolo que hablamos ahorita. ¿Y qué vamos a hacer en el tejido dental? Entonces, en el tejido dental vamos a hacer idealmente un arenado, ¿ok? Después del arenado vamos a lavar y secar. Vamos a utilizar el ácido fosfórico sobre el esmalte y la biobase para limpiar. Lavamos y secamos y colocamos el sistema adhesivo. No vamos a fotoactivar. Colocamos el cemento y llevamos la restauración al diente. Cuando colocamos el cemento, lo podemos colocar en la restauración o en el diente. A mí particularmente me gusta más colocarlo en el diente. Podemos hacerlo en los dos, pero tenemos que tener cuidado de que no vaya a iniciar una polimerización mientras estamos haciendo el proceso. Una vez que hacemos eso, retiramos excesos, los retiramos con Superflox y con un pincel en la superficie vestibular y lingual u oclusal. Hacemos un prepolimerizado por 10 segundos, colocamos glicerina y polimerizamos 60 segundos por todas las superficies de la restauración. Aquí les dejo el paso a paso para que le tomen una fotico si quieren. Y listo. Bueno, ¿qué es lo último que nos queda saber de esto? ¿Cuál es la durabilidad que tenemos de este tipo de restauraciones en el diente? Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? Por ejemplo, este estudio, que es un metaanálisis en el que se hizo una revisión sistemática de la supervivencia de las restauraciones parciales adhesivas, los inlays, los onlays y los overlays, que a los 10 años van a tener aproximadamente un 91% de supervivencia. ¿Cuál es la fractura que está, el fracaso más asociado a este tipo de restauraciones? Es las fracturas. Pero lo bueno es que en este caso de fracturas hay un bajo nivel de complicaciones, que quiere decir que como las restauraciones son parciales adhesivas, es muy bajo el porcentaje en el cual este tipo de fracasos es catastrófico y nos afecta completamente el pronóstico de vida del diente. Se ve que un 80% menos de fracasos es en dientes vitales. Entonces, siempre que podamos mantener la vitalidad de un diente, eso es lo ideal. ¿Okay? Bueno, para finalizar, les tengo un casito clínico en el cual este paciente asiste a consulta, vemos que tiene una restauración extensa desadaptada, se decide realizar
un recubrimiento cuspidio de la cúspide palatina, se hace, perdón, de la cúspide vestibular, se hace la restauración, todo nuestro protocolo adhesivo, se lleva a boca. Como les digo, yo coloco normalmente el cemento y después llevo la restauración, se hace el proceso de fotocurado y así nos queda nuestra restauración final. Bueno, muchas gracias por la atención. Aquí les dejo mi contacto, cualquier duda, pregunta que tengan, estoy a la orden. Entonces, bueno, yo creo que nos quedan unos minuticos para responder preguntas. ¿Qué preguntas tienen por ahí? Preguntas, preguntas. ¿Qué dice Lady? Doctora, no tenemos preguntas, pero ya habilité los micrófonos para todos por si quieren Por si intervenir. acaso. Sí, señora. Sí, bueno, yo no sé, ahí yo veo que están, están grabando las conferencias. Yo no sé si se les va a hacer llegar al correo las conferencias, Lady. Vamos a subir las conferencias a nuestro canal de YouTube. Igual se las vamos Ok. a compartir también por el WhatsApp para que ellos sepan cuando ya estén cargadas en la plataforma. Listo, Gladys. Entonces te va a quedar en la plataforma de la Federación la conferencia guardada para que la veas cuando la quieras volver a dar. Retenedores intrarradiculares. Entonces, los estudios dicen que el retenedor intrarradicular no nos confiere una mayor resistencia o una ventaja clínica con respecto a hacer una reconstrucción o un build-up en el diente. Pero lo que sí es importante que siempre tengamos en cuenta es el ferrul. Entonces, si nosotros no tenemos efecto ferrul, ni build-up, ni retenedor intrarradicular, ni nada. Pero pues, como yo les dije, si hay casos en los que nosotros vemos que está demasiado comprometido el tejido o que vamos a repetir un tratamiento previamente realizado, entonces pues sí colocamos un retenedor intrarradicular. Muchas gracias, doctora Jezabel, muy amable. Excelente conferencia y muy Con puntual mucho usted con gusto. los tiempos. La Ajá, estaremos qué bueno. molestando para que nos participe sus charlas más adelante y muchas gracias, por favor. Muy amable. Bueno, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que hayan tenido por lo menos una guía para que se metan los que no hayan incursionado en este mundo como de la odontología adhesiva, que se metan un poco más y los que tenían dudas, pues que se les haya aclarado las dudas que tengan. Ok, muy amable, muchas gracias. Gracias. A Hasta todos los luego. participantes, muchas gracias también. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Y Que a las estén bien. 10:30 los esperamos para la charla diagnóstico en endodoncia con el doctor Omar Huiza. Entonces hacemos un break de 20 minuticos y a las 10:30 nos conectamos, por favor. Muy amable y muchas gracias. Los Hasta esperamos. luego.